Hace algunos días, eh, desde la producción, hubo una comunicación telefónica con alguien que está viviendo en Nicaragua, justamente, ¿no? Y precisamente hace un ratito hablábamos con un corresponsal en Colombia a propósito de este fallo de la Corte Internacional de La Haya en el diferendo de los límites marítimos entre Colombia y Nicaragua, en un fallo que aparentemente le está dando más la razón a Colombia que a Nicaragua. Eh, pero en esa charla que mantuvieron con una persona que vive en Nicaragua, el tema pasa por otra cuestión y tiene que ver con las libertades personales y públicas en Nicaragua a partir de un gobierno que se ha consolidado a lo largo de los años, el que encabeza Daniel Ortega, y que, bueno, aparentemente se está viviendo una situación ya límite, a punto tal que con la persona que vamos a hablar ni siquiera podemos dar el nombre y apellido de esta persona. Nos consta de todos modos fehacientemente que es una persona que vive en Nicaragua y que va a denunciar lo que está viviendo precisamente en Nicaragua. Y por cuestiones de seguridad, de preservar su identidad, es que vamos a respetar el derecho a la intimidad que tiene esta persona y no la vamos a mencionar, como tampoco la vamos a mostrar para aquellos que tengan la posibilidad de ver esta nota a través del streaming de la radio. Hola, buen día, no sé en qué horario estamos en Nicaragua. Aquí en la Argentina, 11 y 9 de la mañana. 8 y 9 de la mañana. ¿También tenemos el mismo horario? Sí, no, 8 de la mañana, 8 8, a.m. 8, 9, es decir, Sí, hay tres horas de diferencia. 3 horas, sí, Bueno, así. cuando tuviste la posibilidad de charlar con nuestra producción, estabas preocupada justamente por la situación que se está viviendo en Nicaragua, que digamos es algo que a nivel internacional se conoce, ¿no? Pero nunca tal vez contada, por lo menos aquí en este medio, de manera, en primera persona, ¿no? Contanos vos, ¿qué están viviendo en Nicaragua? Bueno, ya se sabe que en Nicaragua, desde el año 2008, vivimos en un régimen de excepción, un estado que no tiene leyes, un estado que no respeta la división de los poderes, un gobierno que cooptó a los poderes del gobierno, de los Mm, otros poderes del Estado. Eso significa para la ciudadanía que no hay libertad de organización, libertad de expresión, libertad de movilización y derechos humanos que no se cumplen. ujú, En Nicaragua se han ido cerrando los espacios desde ese momento y eso ha significado que miles de nicaragüenses, ya casi llegamos al millón de nicaragüenses que son expulsados prácticamente de Nicaragua porque son perseguidos, porque sus familias son expulsadas de sus tierras, porque sufren acoso, porque sufren violencia, etcétera. En ese sentido, en este momento estamos en abril, que fue un momento que hace 4 años este pueblo estalló. ujú, Estalló, pero de manera cívica y pacífica, ujú, y se encontró en ese estallido con armas de fuego, armas de guerra, ujú, armas con las cuales ellos no tenían posibilidades para defenderse. ujú, En ese momento, los organismos internacionales de derechos humanos pudieron certificar más de 300, casi 400 muertos y 200 más que no pudieron ser certificados. O sea que hay más de 600 muertos en el haber del señor Daniel Ortega y su régimen. ¿En qué tiempo Eso está es lo que tomado vimos digamos, en qué lapso está tomado esta situación de 600 muertos? en el lapso entre abril del 2018 Ajá. y junio del 2018. Ujú, A la fecha hay más muertos. En aquel momento habían cientos de presos políticos. Hoy hay más de 200 presos políticos. 180, 187 que se reconocen, pero que sabemos que mucha gente
Esta presa está desaparecida ujú, y no se sabe el paradero de ellos. Por ujú, eso solo se plantean los 180 que están reconocidos, pues, pero hay muchas familias que no denuncian por temor, por miedo, y se quedan con la información calladito, al igual que estamos los que estamos dentro de Nicaragua, que tenemos una amenaza tremenda ujú, y aún no sabe que si descubren, por ejemplo, esta llamada que yo estoy haciendo, ujú. pues inmediatamente vienen, persiguen a los familiares, les quitan, les roban prácticamente sus riquezas, lo que tiene la gente, y se lo lleva la policía. Esa es la situación que vive ¿Y Nicaragua. en las redes Una sociales? situación, bueno, lo único que funciona de comunicación acá en Nicaragua son los medios oficiales que dan noticias y dan información que no es apegada a la verdad. Ujú, El resto son redes sociales alternativas, individuales y algunos medios, un medio nada más que es Radio Corporación, que es la única que informa más o menos, porque también claro, pende de ello una amenaza. claro. Esa es la realidad en este momento. Decías que hay unos 200 presos políticos en estos momentos en Sí, Nicaragua. sí, ¿Y qué sí. pasa con las organizaciones o, en todo caso, con los partidos políticos opositores? ¿Hay partido político opositor en Nicaragua? No, en general, en Nicaragua, en su historia casi nunca ha habido oposición, porque este es un país más o menos como casi todos los países que han sufrido una cultura política caudillesca, no de partidos, sino no hay pluripartidarios, sino Ujú, que más bien hay partidos que en contubernio. Por ejemplo, aquí han habido conservadores liberales, sandinistas y liberales. ujú, Pero aquí nunca ha habido una oposición porque para la oposición es muy fácil transar, ponerse de acuerdo con los regímenes que han habido dictatoriales anteriormente, el de Somoza, que estuvo 45 años, claro. después los 30 años conservadores. O sea, este país no conoce una democracia real, una Ujú, democracia verdadera. Aquí es cupiacumi, aquí son diálogos de gente que vive enferma de poder. Aquí lo que ha habido es enriquecimiento de los grupos de poder, ujú, incluso de la burguesía, entre comillas, porque en Nicaragua realmente no hay oligarquías ni hay burguesías, son capitales pequeños, pues. Sin embargo, lo que han vivido es un contubernio con el poder nacional, ujú, poderes internacionales. está bien. ¿Hasta Por cuándo tiene, tanto, Nicaragua no conoce. claro, hasta cuándo tiene mandato Ortega? No, es que mandato tiene 16 años de estar en el poder Sí, sí, y está bien. ahora ya él anuló toda la oposición, les quitó personalidad jurídica a los partidos que podían hacerle Ah, frente, que o le sea que podían no, hacer nunca, oposición. en estos años, en estos últimos años, no ha llamado nunca a elecciones. Sí hay llamado a elecciones, Ah, pero son elecciones amañadas. ujú, Si ustedes se acuerdan, si Argentina se acuerda, el pueblo pues se acuerda de que, por ejemplo, la Unión Europea, ujú, Estados Unidos, ujú, la Comisión de Derechos Humanos, ujú, la OEA, Naciones Unidas, etcétera, declararon que las últimas elecciones de Nicaragua claro. en el 2012, 13 fueron fraudulentas y hay un informe que no lo aceptó Daniel Ortega de Paz y por eso corrió a todas las delegaciones de derechos humanos internacionales, sacó a Ujú, las delegaciones internacionales. Aquí no existe sociedad civil nacional ujú, que esté legal, ni tampoco organizaciones de sociedad civil internacionales, ujú, porque a todas las sacó, desde UNICEF, Naciones Unidas, hasta la Unión Europea y las ONG internacionales. ujú, Aquí no existe ya nada, lo que existe es una dictadura pura y dura al mejor estilo hitleriano, al mejor estilo fascista, que una cosa es que yo lo diga, que ustedes se lo imaginen como en el tiempo de Hitler, pero otra cosa es la realidad
vivirlo en la modernidad, porque a uno cuando vienen a la casa a golpearle y le dicen usted no puede hablar, dame el papel que diga dónde está esa ley, no le puedo dar ningún papel, lea, 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 y se lo ponen detrás de una puerta Mm. y para que usted lo lea en una reja el papel, pero no puede tomarle foto, etcétera, etcétera, etcétera. O Pero sea, una tampoco, cosa es que yo le... sí, 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 Ajá, no, no, ya diga, diga. te estamos escuchando atentamente y la verdad no nos imaginamos en una situación de estas características, por lo menos aquellos que tenemos algunos años y que desde el año 1983 vivimos en democracia en la República Argentina, la verdad que no escuchamos atentamente, pero no nos imaginamos en una situación así. No sé qué pasaría en la República Argentina si tuviéramos esta situación que vos estás describiendo en Nicaragua. Lo que no me cabe entender es cómo es posible que por lo menos alguna organización opositora pueda tener algo de voz en Nicaragua. No, no tiene voz, porque si usted recuerda, el papel de las Gestapo era descubrir Ujú, y matar, erradicar el mal. Y eso es lo que ha pasado en Nicaragua. En Nicaragua han matado a líderes sociales, a líderes políticos, lo han asesinado dentro de las cárceles de 18 meses, ujú, incendiaron sus casas ujú, y después dijeron que el niño de 18 meses ujú. se había suicidado. Esas son cosas absurdas, estúpidas a cualquier entendimiento humano. Y esa es la realidad que estamos viviendo. Lo que pasa es que algunas personas, como yo, como otra gente que Mm. está acá adentro, pues somos tercos y somos de una generación guerrera que se niega a bajar la cabeza, que Está se bien. niega a ponerse de rodillas frente a algo que es totalmente absurdo, que va contra principios éticos, morales, qué sé yo, o Ujú, sea, no es posible. Y si usted me pregunta cómo reacciona el pueblo frente a lo que ha pasado con Colombia y lo que dice la Corte Internacional, para el pueblo eso ahorita es intrascendente, claro. porque el pueblo está en otra cosa, en el sentido de que la frontera las han puesto los gobiernos, los han puesto los poderes. Ujú, Y esa gente que está en el raizón, que está viviendo en las islas ujú, de América Latina, porque no son de nadie, no son de ningún país, ujú, son de los pobladores que están ahí. ujú. Esa gente siempre en la historia ha vivido mal, cuando estaban como Nicaragua y cuando estaban como Colombia, es decir, nadie reivindica al ser humano como, como el sujeto que necesita vivir bien y que Mm, necesita vivir como Dios manda, ujú, no como los hombres han mandado. O sea, esa es la realidad. Nosotros estamos librando una batalla de resistencia. ujú, Las mujeres especialmente, nosotros hemos sido perseguidas desde el año 2008. ujú, Ya se podrá imaginar qué es lo que habremos hecho para sortear a este régimen. ujú. La historia pues nos ha dado algunas habilidades y estamos aquí pues porque realmente Esto, gracias perdón, esto que estás a la... haciendo vos, que estás haciendo vos de comunicarte, digamos en este caso con una radio de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, en la República Argentina, ¿lo están haciendo otras personas en Nicaragua? ¿Se están comunicando Sí, con distintas partes del mundo para, bueno, denunciar lo que está pasando en Nicaragua? sí, nosotros tenemos organizaciones, Ajá. redes nacionales e internacionales que interlocutamos, Ujú, los nicaragüenses que están en el mundo y los nicaragüenses que estamos dentro. ujú, Somos pocos, yo no podría contar con los dedos de las manos porque es muy poco los que estamos acá. ujú. Es un gran peligro porque usted sabe que aquí está penetrada por que controla la comunicación Está bien, y es un peligro. Entonces, realmente nosotros nos estamos exponiendo a una realidad. está bien. Sí, 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 hay mucha información. Yo le iba a pedir que si es posible, cuando nosotros hacemos acciones, actividades Ujú, del mundo que se encargan otras personas, la radio pueda participar.
en esos eventos como los de abril, pues que en donde pues denunciamos cómo está la situación Ujú. y muchos nicaragüenses dentro de Nicaragua, a pesar de la situación económica, porque usted debe saber que ahorita, por ejemplo, no sé si ustedes entienden la frase, le clavaron más impuestos a los trabajadores, Sí. más del 30% de Ujú, impuestos para pagar en su IMSS, en su factura, en salario. ujú, Entonces, ujú, ahorita, o sea, el nicaragüense vive, digamos, con 3.000 córdobas al mes ujú. y los costos de vida como 15.000, y eso Traducímelo esto quiere en decir que es dólares. más de Traducímelo esto en dólares. ¿Qué serían 3.000 400 córdobas? dólares, 200, 400, 400 400. dólares vale, o Ujú. $500 el costo de la canasta. Y Ajá. el salario de los trabajadores es $50, el que más. Entonces es muy difícil la situación, por Ujú, eso la gente se está atreviendo a salir del país. Son ujú, miles diarios, son 4.000 personas las que salen de forma clandestina, exponiéndose a la muerte, ujú, exponiéndose a cualquier cosa, ujú, a cualquier fenómeno que le pueda suceder ujú. en el camino. Te agradezco mucho que hayas hablado con nosotros. Ojalá en algún momento podamos hacerlo de otra manera, que lo puedas hacer visibilizándote, siendo una persona, digamos, como lo que sos, pero dando a conocer tu identidad, y que pueda existir, ¿no? La democracia plena, es decir, el debate de ideas, aquel que es mayoría gobierne y el que es minoría, en todo caso, controle y pueda decir las cosas que suceden, ¿no? Un poco como lo que está pasando en nuestro país, afortunadamente, y gracias a Dios, por ahí tenemos bastante libertad, más allá de que en algunas cuestiones hay algún resabio, ¿no?, de autoritarismo, pero no obstante, en ese sentido podemos estar de una manera, de un contexto totalmente distinto, ¿no?, al que tienen ustedes, y que lamentamos Claro. muchísimo y ojalá que pronto esta pesadilla pueda terminar, ¿no?